Hola amigos, oyentes de Viejos Meados. Hoy tenemos un video muy específico para hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar del crecimiento económico en la Argentina. Se publicó un informe del INDEC que habla de un crecimiento de la actividad económica de un 2,3%, Tommy. Re bien, entonces, ya estamos para arriba. Ya está, crecimiento en B. Para los que no la vieron. Para que dejen de llorar los zurditos. ¿Qué hay detrás de este dato? Vamos a ir a fondo. De primeras, hablemos de qué significa que la actividad económica haya crecido un 2,3%. ¿Qué quiere decir esto? No es que el PBI creció un 2,3%. Significa que si vos tenés la capacidad de producir hasta 100, bueno, ahora producís 102, por ejemplo. La actividad económica hasta hace poco estaba en niveles cercanos a la pandemia. Ahora, comparado con el mayo del año anterior, creció un 2,3%. ¿A qué se debe esto? ¿Qué podemos decir de este dato? De primeras, lo que podemos ver de este dato es que tiene un componente estacional. ¿Qué significa que tenga un componente estacional? ¿Qué es la estacionalidad? Como la moda. Claro, tenés la moda de invierno, la moda de verano, etc. Yo mucho de moda no sé, pero ustedes sabrán mejor. Esto en la economía pasa igual. Tenés variables de la economía que tienen un componente estacional. En invierno se comportan de una forma, en verano de otra. Tienen más frío, tienen más calor, no, mentira. Por ejemplo, las exportaciones en la economía, por lo menos en la Argentina, y en general en el mundo igual también, tienen un componente estacional. ¿Por qué? Porque hay una época del año en la que tienden a crecer siempre, por más que sea el año que sea, y hay momentos del año en el que tienden a bajar, por más bueno que sea el año en el que nos estemos encontrando. Por eso, si por ejemplo yo me paro en junio y digo, a ver, voy a tomar de referencia este mes para medir las exportaciones, voy a decir, listo, la Argentina en 5 años es Suiza, porque es un año en el que se exporta, es un mes en el que se exporta mucho. Pero, ¿qué se tiene que hacer cuando se mide eso? Desestacionalizar, es decir, agarrar el mes de junio y decir, che, está bien, estoy exportando un montón, pero es junio. Claro. ¿Cómo para saber si estoy exportando más o menos que en otros junios, que es donde más yo suelo exportar? Se desestacionaliza, le sacás el componente estacional y te queda el componente normal de la serie normal, y eso vos lo podés comparar y decir, bueno, está bien, incluso teniendo en cuenta que estoy creciendo mucho, estoy creciendo más que lo normal, o al revés, no, yo pensé que estaba exportando un montón y en realidad estoy exportando lo normal o por abajo de lo que debería estar exportando porque es junio. Bueno, este dato, este componente estacional traído a el dato que estamos diciendo del crecimiento de la actividad económica, nos muestra que la actividad económica, si bien creció un 2,3% en mayo, el componente estacional, si se lo sacamos, nos muestra que el crecimiento en realidad es de 1,3%. Estafado. Que bueno, sigue siendo crecimiento al fin y al cabo, así que de eso se puede agregar igual, porque es un crecimiento de la actividad económica de 1,3%. No es para tirar manteca al techo, pero es un signo de posible crecimiento. Una pequeña B. Recuperación, un pequeño aire. Pero vamos a entrar más a detalle en esto. Ahora bien, Lolo, ¿este crecimiento se dio en todos los sectores? Eso es lo importante. Porque ¿cómo se mide el crecimiento de la actividad económica? ¿Qué van? Le preguntan a la gente, ¿usted vende más? ¿Usted vende más? ¿Usted vende más? No. Se hace una estadística en la cual se tienen en cuenta muchos sectores, 10, 15, los que sean, se los pone en grupos, se fijan qué tanto peso tiene cada sector en la economía, porque no va a pesar lo mismo el sector de tarjetas gráficas que el sector de la leche, y lo que se hace es ver cuánto creció cada sector y hacer un promedio. Es decir, si vos creciste un 1% y yo decrecí un 1%, en promedio la economía creció un 0%. ¿Cómo fue el promedio de este mes, mayo, que creció un 1,3% de manera desestacionalizada? Uno podría pensar que es, por ejemplo, que todo creció parejito, uno creció 2, el otro decreció 1, el otro 5, el otro creció menos 3, y en parejo creció un poquito la economía todo. Pero estamos en Argentina. Estamos en Argentina y esta suposición sería completamente errada, porque hasta yo me sorprendí cuando vi el informe. Hay prácticamente un solo sector que se encarga de recuperar la caída de todo el resto de los sectores de la economía. Es más de una construcción. Por supuesto, la gente que se está haciendo millonaria construyendo porque la obra pública no para. No, el sector que está creciendo en el mes pasado un 103% con respecto al año pasado fue el sector agrícola. Agrícola, ganadero y minero, si no me equivoco. El campo somos todos. 103%, gente. Ese crecimiento, ya que el sector ganadero agrícola es un sector que tiene una ponderación muy alta, es decir, que en el promedio pesa mucho,
sirve y alcanza para compensar la caída del sector de construcción, del sector de manufacturas, que cayó muchísimo, del sector de comercios, que cayó mucho, en muchos sectores que pues, están produciendo menos, y bastante menos, 11%, 12%, 20% menos, pero un 103% del crecimiento del sector agrícola, que es uno de los aspectos más importantes de la economía, alcanza y sobra para que ese promedio termine del lado positivo, que es un 1,3, un 2,3, dependiendo de cómo lo miramos. Sí, ese gran problema que tienen todas las mediciones, donde hay una media o un porcentaje, que siempre los valores más extremos te terminan corriendo. Por ejemplo, el porcentaje de edad por habitante es, si vos, por ejemplo, se te muere toda la población a los 70 años, pero tenés 2 personas que viven 150 años, te lo va a estirar a 100 años por el promedio de vida, y vos decís, che, pero mi abuelo se murió a los 50. Exactamente. En la economía pasa lo mismo. Por eso es importante que entremos en los detalles de las estadísticas que vemos y no nos conformemos con simplemente decir la inflación fue esto, aquello, lo otro, entrar en qué aumentó la inflación, ¿por qué es importante que hagamos esto? Porque nosotros, viendo el dato así nomás, decimos decir, bueno, la economía en general está recuperándose. Y en cambio, cuando vemos este dato en específico, lo que vamos a ver es que el sector agrícola está creciendo, está exportando más, y se puede deber a que están pensando que el dólar no va a subir y empezaron a exportar más, están teniendo un trato especial con el gobierno y por eso están exportando más, están teniendo una cosecha muchísima. Pasa que también hay que tener en cuenta eso, el año pasado hubo una cosecha pésima, históricamente pésima. El año que viene entonces una cosecha normal, y es muy normal que crezcas un 50, un 30% con respecto al año pasado en ese sector específico que estamos hablando. ¿Eso significa que la economía se está recuperando? ¿Que un sector específico le haya ido bien? Puede ayudar a que la economía se recupere, porque esos dólares, esa producción puede servir para un montón de cosas. Hablar de una recuperación generalizada porque un sector se recupere es como que yo te diga que a la selección está yendo bien porque un jugador vino una lesión. Sí, o como que bueno, ahora que somos campeones del mundo, la Liga Argentina... Messi tuvo un buen partido y tengo que decir que el equipo es buenísimo. No, Messi jugó bien, por ejemplo. Por eso es importante... ¿Estás diciendo que el campo es Messi? Para que no te zarpe. Como siempre, tenemos el sector ganadero, agricultor del otro lado. Es un sector que está teniendo bastantes complicaciones con Milei, no saben bien cómo agarrarlo con el tema del dólar, si esperar a que libere, tipo si le van a ganar la pulseada o no. Hasta ahora parece que Milei está dispuesto a guerras hasta la muerte con tal de no darles el evaluar. Estamos teniendo muchos incentivos para que los exportadores liquiden. Realmente no saben bien cómo aguantarle. Sí, el mismo problema de siempre, que es esperar que el campo venda para sacar algún dólar y nunca una política real de, bueno, vamos a buscar nosotros como gobierno, como Estado, inyectar o esos dólares que vienen del campo, pues todo bien, lo que decías vos, sí, creció 103% un sector. Ahora, si no, ese sector no se le inyectan políticas para que distribuya o no sé, se desparrame un poco en la teoría del derrame, se desparrame un poco a los otros sectores, es medio difícil. Eso es otro punto interesante, porque también uno puede decir, bueno, Lolo, a mí no me importa que haya que ser un solo sector, esa riqueza del sector genera trabajo, genera mejores salarios, genera productividad en la economía, y eso hace que crezca la economía igual, ¿no? Aunque fuera un solo sector en la economía y no existiera el resto. Sí y no es tan sencillo. Lo que pasa es que depende de las medidas que se tomen, es como dice Tommy, o depende de la ideología que uno tenga. Si uno es liberal va a pensar que no importa que no haya impuestos de ningún tipo, ese crecimiento económico va a hacer que la economía crezca en general y que a todos nos vaya mejor igual, porque el empresario, el emprendedor es un benefactor social, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno tiene una vista más pragmática, más realista, diría yo, si no hay aranceles, si no hay retenciones, si no hay algún tipo de impuesto a la ganancia, a la producción, o el que se decida que es el más apto para ese sector de la economía, es difícil que esa producción extra se traduzca en medidas sociales, en obra pública, etc. Este ejemplo lo podemos trasladar, como siempre, al gobierno de Néstor, en el cual el preto dice, con ese precio de la soja yo también soy Maradona. Sí, bueno, es verdad que tuvo un contexto muy positivo, pero también hay que saber jugar con una buena mano. Porque hay gente que le dan una mano, le dan el ancho de espada, le dan el 7 de espada y pierde igual. Entonces, antes de hablar es mejor hacer. En el gobierno de Néstor, la soja tenía un precio extraordinario, se aprovechó para poner retenciones especiales al campo para recaudar más todavía, y se aprovechó esa recaudación para pagar la deuda que se había defaulteado y para tener un superávit fiscal.
y comercial, las dos cosas al mismo tiempo. Es una política que hizo que, con medidas impositivas, ese crecimiento en el sector agrícola que hubo, porque no es que les fue mal a los exportadores agrícolas porque les pusieron una tasa impositiva más alta, les fue mejor que nunca. Pero lo que pasó es que ese crecimiento también se tradujo en crecimiento social. Sí, se desparramó. Se desparramó. Pero no por arte de magia, sino por políticas públicas. Si vos crees lo contrario, dejanos abajo cómo pensás que se distribuye la riqueza o cómo pensás que no se tiene que distribuir la riqueza porque el crecimiento del individuo es el crecimiento de todos en alguna forma, o que un mecanismo misterioso, el crecimiento de un chabón en el campo, va a traducirse en que un tipo en la ciudad tenga mejor colegio. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te vamos a estar dejando acá abajo todas nuestras redes sociales. Te invitamos a que veas también nuestro resumen semanal, que además de esta noticia hay otras noticias del mundo político y económico para que lo puedas disfrutar.